Adelante, Alo, si puedes orar por este tiempo, llévanos en esta oración. Gracias. Sí, Ra. Amado Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Venimos delante de ti con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogiste para revelarnos a Jesús como nuestro Cristo. Nos apartaste desde el vientre de nuestras madres y estamos agradecidos contigo, Señor Jesús, por ir a la cruz y hacer tu obra concluida ahí, la consumación de todo. Señor, muchas gracias porque nos has reconciliado nuevamente con el Padre, has pagado por nuestros pecados con tu sangre, nos has libertado, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y también nos has dado victoria sobre Satanás. Sabemos que deshiciste sus obras aplastando su cabeza en la cruz y Señor, muchas gracias porque tú nos estás poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones. Gracias porque tú estás teniendo este tiempo predestinado para nosotras, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y que sabemos que tu alimento espiritual es lo principal para nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, porque sabemos que en cualquier situación, Señor, tú estás en control y hoy podemos disfrutar de eso, amado Padre. Gracias, Señor, porque hoy estás poniendo en Israel en su corazón que nos pueda dar tu palabra, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que Él sea guiado por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos recibir tu palabra, amado Padre. Gracias por este tiempo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y que vuelve pronto. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Alo. Gracias, gracias. Ahí, ¿me escuchan, chicas? Sí, Re. ¿Sí? Ok, bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Gracias, Alo, por esta oración. Y déjenles comparto la pantalla. Hoy tengo aquí muchas citas. Am, mm, a ver, déjenme, les comparto la pantalla. Bien. Amén. Ahí alcanzan a ver la pantalla, chicas. Estamos en Hechos 1. Vamos a leer Hechos 1 y vamos a ir a esta parte de Hechos 1:8, chicas. Es un versículo conocido. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, dice así la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Posterior a que Jesús dijo esto, esta promesa, él fue alzado, él ascendió a los cielos. Y los discípulos que se habían reunido con él en el monte del Olivar, chicas, descendieron nuevamente a la ciudad de Jerusalén y lo primero que hicieron es ir al aposento alto y estar orando, porque Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre, la cual ya le habían escuchado a él, y esto es que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces los discípulos van al aposento alto y se meten a orar, y dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. No es repetitivo y no es casualidad que la Biblia lo describa así. Lucas usa un lenguaje muy preciso al decir que estaban todos unánimes juntos, es decir, que estaban en el mismo corazón para estar orando y buscando ser llenos del Espíritu Santo, buscando la voluntad de Dios. Y entonces en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero bien, hoy me pareció muy, muy prudente, chicas, poder abordar un diario de oración que nuestra querida Alo estuvo mandando a algunas de ustedes. Y ese diario de oración lleva por título El Espíritu que mora en mí. Y si bien tal vez algunas de ustedes ya lo leyeron, quiero abundar en este estudio y que vayamos, chicas, ahora a Primera de Corintios, capítulo 2. Aquí está Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a ir a los versículos 12 y 13.
¿sí? Y vamos a leer un poquito más porque es importante leer el contexto. ¿Alcanzan a ver esta palabra, chicas? 1 Corintios 12. Perdón, 1 Corintios 2, 12. Ok, bien, gracias, Alo. Dice la palabra de Dios así. Versículo 12. Estamos en el capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu. Hay una diferencia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero vean lo que dice el 14, chicas. ¿Quién quiere leer el 14? Yo lo leo. Adelante, por favor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Gracias, Lau. Se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que está separado de Dios, el hombre que está en pecado y bajo el dominio de Satanás, no puede entender las cosas de Dios, no percibe lo espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les resultan locura, simplemente incomprensibles. Y dice la palabra que no las puede entender, porque ciertamente estas cosas que son espirituales se han de discernir espiritualmente. Y quiero que pongamos atención en esto, chicas. El Señor dice, ahí les voy a subrayar, que no nos ha dado el espíritu del mundo. Nos dio su Espíritu Santo. Los apóstoles, los discípulos, lo que recibieron en el aposento alto fue el Espíritu Santo. Y es como, digamos, de manera formal, se inaugura la iglesia, con la llenura del Espíritu Santo. Y el mundo tiene este espíritu, el espíritu del mundo. Los hijos de Dios tienen el espíritu de Dios. Ahora, quiero que me acompañen acá a otro versículo que les voy a poner. Vamos a estar regresando a este de Corintios, pero vamos a ver lo que nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo. Es el capítulo 1, el versículo 7. Vean lo que dice, chicas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Han escuchado este versículo? También es famoso. ¿Quién lo ha escuchado, chicas? ¿O quién lo ha leído? Amén. Amén. Dice la palabra que el espíritu que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía, es un espíritu diferente al del mundo. Es un espíritu que se caracteriza porque es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Ahora, necesitamos hacer distinción entre el espíritu del mundo y el espíritu que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo. Vean lo que dice el apóstol Juan. Vamos a ir ahora a la carta del apóstol Juan, la primera carta. Si voy muy rápido, me dicen, chicas, no sé cómo vamos hasta ahorita. Bien, vamos bien. Gracias. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan. Vamos al capítulo 4 y vean lo que dice en estos primeros versos. Bueno, vamos a leer desde el 1. Chequen, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Vean, van saliendo más clases de espíritus. El espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el espíritu del mundo y el espíritu del anticristo. Ahora, por aquí tengo
también Primera de Corintios 12. Vamos a ir a lo que dice Primera de Corintios 12. Vean, el versículo 3 es importante. Es concordante lo que está escribiendo el apóstol Juan con lo que nos va a escribir el apóstol Pablo en esta carta de Corintios. Dice el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Quiero que vayamos hilando estas ideas, chicas, estos versículos. Dios nos ha dado un espíritu. Fue una promesa. La promesa más clara que hay del espíritu, bueno, hay muchas en la palabra en el Antiguo Testamento, pero Joel capítulo 2 comienza a hablar de esto, que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Otro ejemplo claro podemos verlo en el profeta Ezequiel, en el valle de los huesos secos, cuando Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos, y lo que da vida, y lo que levanta y vuelve a unir hueso con hueso, y reviste de músculos, carnes, ligamento, a ese gran ejército de huesos, es el Espíritu de Dios. Hay muchas señales del Espíritu de Dios prometidas desde el Antiguo Testamento. Hay un espíritu que proviene de Dios, es su Espíritu Santo, y que llena a los creyentes, y que es derramado en el día de Pentecostés. Pero por otro lado, hay un espíritu del mundo, y hay un espíritu de anticristo. Y estos son contrarios al Espíritu de Dios. Pero el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por medio del Espíritu Santo podemos llamar a Jesús Señor. Si alguien está en el espíritu del mundo, si alguien tiene espíritu de anticristo, no llama a Jesús Señor. Al contrario, niega que Él ha venido, niega su obra, niega quién es Él. Vamos a ver por qué es esto, chicas. Vamos a ir a la carta de Efesios, que también la escribió el apóstol Pablo, y vamos al capítulo 2, también es un pasaje conocido, para entender cuál es la condición espiritual que tiene el hombre. Y vean lo que dice Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Dios. Hay una conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice, y Él, o sea, Dios, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre que está separado de Dios? Es estar muerto en delitos y pecados, en los cuales dice que nosotros anduvimos en otro tiempo. Y sí, chicas, todos nosotros andábamos muertos en delitos y pecados. Dice aquí, siguiendo la corriente del mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo les pongo este ejemplo en los centros de rehabilitación, porque les digo, ustedes no han hecho lo que han querido. Ustedes pensaban eso. Ustedes han creído que ustedes han hecho su voluntad, que han escogido su propio camino, pero no, eso es mentira. Porque lo que ustedes estaban haciendo es seguir la corriente de este mundo, la cual la gobierna Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu, como se lo subrayo ahora, opera en los hijos de desobediencia. Y esos hijos de desobediencia, bueno, son contrarios a la voluntad de Dios. Son de desobediencia precisamente. Y nosotros éramos de esos. Dice aquí el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y en qué se caracteriza alguien que está en desobediencia? Un hijo de desobediencia, un hijo que tiene un espíritu guiado por Satanás, en que sigue los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Entonces nos convertíamos en hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver lo que el Señor Jesús le dice a los judíos que altercan con él. Siempre, siempre en el ministerio de Jesús hubo judíos que altercaban con él. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Y vamos a ver
lo que dice desde el versículo 39 para que sepamos un poco el contexto de este pasaje. Los judíos vienen con Jesús y siempre, siempre buscando en atraparle en algún error, buscarlo en alguna contradicción, a hacer que él contradijera la ley. Los judíos siempre estuvieron altercando e incluso pusieron pruebas y acechanzas contra el Señor. Sin embargo, bueno, Dios, que conoce todos los corazones y que de antemano sabía que le iban a contender, siempre tuvo una respuesta increíble para hacerles ver su error y enseñarnos a nosotros la diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo son. Y precisamente este pasaje es utilizado para eso. Vamos a leer desde el 39, chicas. Dice, respondieron y dijeron, están hablando los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Refiriéndose a que los judíos decían tener por padre a Abraham, un padre espiritual en cuanto a la fe y un padre en cuanto a la carne según su descendencia, según se sentían escogidos de Dios, pueblo de Dios, descendientes de ese patriarca. Pero Jesús les dice, miren, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham ustedes son las que harían. Dice el 40, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice, ustedes o vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y aquí los judíos se ponen acá espirituales. Dicen, no, nuestro padre es Dios. Entonces Jesús les dice en el 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos querían matar a Jesús, lo mismo que Satanás, que es un homicida, que él vino a matar, hurtar y destruir. ¿Por qué no entienden las palabras de Jesús? Porque es lo que nos dice el apóstol Pablo en el primer pasaje que leímos. Porque al hombre natural le es imposible todo esto, chicas. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. No entendían la palabra de Jesús. No podían saber lo que él decía. No podían discernirlo. No lo supieron ver. En su corazón no hubo cabida para ello. Dice, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Y los judíos estuvieron continuamente cayendo solo en lo físico. Querían ver señales, querían ver cosas físicas. No podían entender lo espiritual, no lo podían discernir. Jesús les está diciendo, ustedes no entienden la palabra. Ustedes me quieren matar porque lo mismo que su padre quieren hacer. Ustedes son hijos del diablo. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio también de Juan, pero ahora vamos a regresar un poco, vamos al capítulo 6. Y vean lo que dice el versículo 40. Jesús está hablando y les dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, chicas, en todo el ministerio que el Señor hizo terrenalmente, Él siempre hizo la distinción de que nada hacía por su propia voluntad, sino que hacía la voluntad del Padre. Que nada decía por su propia voluntad, sino decía lo que el Padre le daba a hablar. Que ninguna de las señales, milagros, nada de estas obras maravillosas, poderosas que él hizo,
estaban siendo motivadas por él, sino del Padre. Y la voluntad del Señor es que nosotros tengamos vida eterna, que nosotros conozcamos a Jesús y que tengamos vida eterna. Ahora, espérenme aquí. Quiero ir a la carta de Romanos y se las voy a poner por acá. A ver, espérenme tantito. ¿Vamos bien, chicas? ¿O vamos muy rápido? ¿Sí se está entendiendo el tema? Chicas, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, en el capítulo 1. Y vean lo que nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, estamos desde el versículo 1, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, Dios habló en muchas ocasiones a su pueblo por medio de los profetas. Dice, en los postreros días nos ha hablado ahora, ¿por quién? Por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, vean quién es Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La voluntad de Dios es que por medio del sacrificio de Jesús, nosotros seamos salvos. La voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos, que le demos toda la gloria, que estemos nuevamente en ese lugar para el que fuimos creados. Y Dios ha provisto de un hermoso plan donde Jesús es el centro y el instrumento, el qué y el para qué, para que nosotros seamos salvos, chicas. Entonces, quiero que vayamos a ver, déjenme ponerles aquí la otra cita. Ahí está. Quiero que vayamos, chicas, a la carta más bien de los Romanos. Ahí están viendo Romanos, chicas. Es Romanos capítulo 10. ¿Sí? Sí. Amén. ¿Quién quiere leer esta parte? Este es un versículo súper conocido también. Es Romanos 10:9. ¿Quién quiere leerlo, chica? Déjenme, Amén. ¿cómo voy con el tiempo? Yo lo leo. Adelante, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vean la relación que hay con lo que nos dice Pablo en Corintios. Aquí es la carta a los romanos. Pero Pablo en Corintios nos está diciendo, 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, si aquí nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una obra de Dios para que seamos salvos, chicos. Dios está obrando en nuestras vidas para que le conozcamos, para que haya una regeneración en nosotros. Si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, un muerto nada sabe. Alguien que está muerto espiritualmente, todo lo de Dios le es locura, como ya lo hemos visto. No lo puede entender, no puede discernir. Pero Dios está obrando una regeneración en nuestras vidas por medio de su Espíritu, para que nosotros dejemos de estar muertos espiritualmente, para que nosotros confesemos a Jesús como Señor y de esta manera ser salvos, creyendo
aquel que está muerto espiritualmente, aquel que vive siguiendo la corriente del mundo que es operada por Satanás, que es bajo la guía del espíritu de Satanás, no puede creer en su corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Son cosas que son locura para él. Pero Dios está obrando una regeneración en nosotros para poder confesar que Jesús es el Señor, para poder creerlo de todo nuestro corazón. Aquí mismo, en este capítulo 10 de Romanos, nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si alguien nos habla la palabra de Dios, si de repente tenemos un encuentro con la palabra de Dios y ahí Dios activa la fe, es una obra que Dios está haciendo en nosotros para que nosotros tengamos vida, para que nosotros seamos salvos. El tema de hoy es que, ¿cuál es el espíritu que tenemos en nosotros? Comenzamos con Hechos 1:8. Es la promesa del Dios, la promesa del Padre. Yo derramaré de mi espíritu. Profetizado y prometido y señalado en muchas partes en la Escritura. Y en estos tiempos, en el tiempo en que Dios determinó, fue derramado. Y completaba la obra, chicas. Jesús muere en el día de la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua, como dice Gálatas. Ya fue sacrificado. Jesús muere en la Pascua y en el calendario judío pasan los días. Él resucita el tercero, pasan 40 días más cuando Él está predicando y enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Ellos regresan a Jerusalén, al aposento alto, se meten a orar, pasa otra semana y en el día de Pentecostés, como su nombre lo indica, 50 días después de la Pascua, viene el Espíritu Santo. Todo en el Señor tiene una manera de ser. Nada es de gratis. Dios es perfecto y es perfecto su camino, es perfecto su plan, es perfecta su obra. Y el Espíritu de Dios tenía que venir. Vamos ahí, chicas, a este versículo. Lo tenemos en el estudio que se llama El Camino de Salvación. Y es una de las bendiciones de los hijos de Dios. Aquel que confiesa a Jesús como Señor y es salvo, pero también es hijo. Y vamos a ver esta promesa tan importante, esta bendición tan importante de los hijos de Dios. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 3:16? ¿Alguien que me ayude a leer 1 Corintios 3:16, por favor? Yo lo leo. Gracias, gracias. Adelante, por favor. Dice, ¿no sabes que soy yo de Dios y que de Dios nosotros? No te escuché bien. ¿Alguien escuchó bien? Bueno, Se creo escuchó que, como entrecortado. creo que era Lau la que estaba leyendo el versículo. Am, pero dice, bueno, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una gran, gran bendición, chicas. Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Vean por qué es una gran bendición. ¿A dónde quiero llevarlas? Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 16. ¿Alguien que pueda leer esto, hermanas? Yo, Adelante. dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Los hijos de Dios tienen la bendición de ser templos del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. No es el espíritu del mundo, no es el espíritu de Anticristo. Es un espíritu que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es la promesa cumplida.
Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Dios está derramando su espíritu sobre aquellos que le creen, sobre aquellos sobre los cuales dio potestad de que fueran llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque le recibieron. ¿Por qué? Porque creen en el nombre de Jesús y entonces son hijos de Dios y son llenos del Espíritu. Y hay testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu nos hace llamar a Jesús Señor. Ahora, chicas, vean, quiero que vayamos a la carta de Santiago, esta carta que está escrita por el apóstol Jacobo. Se llama Santiago por diversas razones, es una modificación del lenguaje, pero ah, vamos a Santiago 4, versículo 4. ¿Quién quiere leer Santiago 4, versículo 4? Yo, Isra, Adelante, mi hermana Carmen. oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos el Espíritu de Dios? ¿Por qué Dios lo vio fundamental para nosotros? Para que nosotros pudiéramos distinguir, para que nosotros pudiéramos ser sellados, para que nosotros pudiéramos ser apartados, guiados. Y entonces no estuviéramos en amistad con el mundo, porque ser amigo del mundo, del pecado, de los que se complacen en el pecado, es enemistad con Dios. Y cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y vamos a ir, chicas, a lo que dice Romanos 1:18. Vean lo que dice Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No crean que Dios tiene enemistad con el mundo porque sí, no, sino porque el mundo, ¿qué es lo que hace? Dice que detiene la verdad de Dios con injusticia. Por eso la ira de Dios está sobre ellos, porque está contra toda impiedad e injusticia de estos hombres. Dios no se declara enemigo de ellos porque sí, sino porque detienen su verdad con injusticia. Vamos a regresar a 1 Juan 4. Ya me lo terminamos, chicas. Y vamos a ver nuevamente esto, el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo dice que es aquel que niega que Jesús ha venido en carne. ¿Por qué Romanos? ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que esos hombres que con impiedad e injusticia detienen la verdad? Por lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18. Se los voy a buscar aquí mismo. El Evangelio de Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo o la palabra, según la traducción que tengan, que esa palabra o verbo estaba con Dios y que esa palabra o verbo era Dios. El versículo 14 de ese mismo capítulo dice que esa palabra se hizo carne y que estuvo con nosotros. Es Jesús. Pero vean lo que dice el versículo 18. Es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18.
A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Dios habita en luz inaccesible, como nos dice Hebreos. Vean lo que dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y vean lo que dice el versículo anterior, el 17. Que la ley fue dada por medio de Moisés, sí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos salvos por confesar a Jesús como nuestro Señor. ¿Por qué Dios se hace enemigo del mundo? O al revés, más bien, ¿por qué el hombre se hace enemigo de Dios? Porque detiene esta verdad. Porque son hombres naturales que no pueden comprender lo espiritual. Porque están cegados, están en el problema fundamental, están separados de Dios, están bajo el pecado y bajo el dominio de Satanás. El espíritu que mora en los hijos de Dios es un espíritu que puede discernir. Es un espíritu que llama a Jesús Señor. Es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Es un espíritu que habita en alguien que está siendo regenerado, en alguien que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que está siendo como casa, edificado como casa espiritual, dice Efesios. Y también Corintios lo dice, como casa espiritual. Somos levantados por el Espíritu de Dios como una morada. Es más, se los voy a poner aquí, chicas, ya para ir terminando. Ahí. Es la carta a los Efesios, es el capítulo 2, y es en los versículos finales de este capítulo. Y dice que, bueno, judíos y gentiles tienen ambos pueblos entrada al Padre por un mismo espíritu. Y dice que nosotros que somos gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos por la obra de Cristo, porque Él nos redimió. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a regresar a esto ahorita. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo mismo que Pablo está diciendo en Corintios, somos templos del Espíritu. Aquí dice que somos edificados como ese templo santo, como una morada para Dios. Porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo esa piedra angular, esa piedra central, porque toda la Biblia habla de Jesús como el Cristo, porque fue anunciado primeramente por los profetas. Dios levantó profetas para que pudieran anunciar al pueblo la reconciliación con Él por medio de ese Cristo que vendría. Y fue testificado por los apóstoles. Una vez que se cumplió la palabra, una vez que Jesús vino y consumó todo, fue predicado y testificado por los apóstoles. El plan de Dios es que nosotros seamos edificados sobre esta roca, que Jesús es el Cristo. Es el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, dado por Dios mismo. Y para cerrar este tiempo, chicas de la palabra, vamos a ir, déjenme agarro cualquier cita aquí para buscar la palabra. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Y vamos a ir
al capítulo 16, versículo 16. ¿Cuál es el contexto de esto? Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan reporte de qué es lo que la gente dice. La gente lo ve como Elías, como Juan el Bautista, como Jeremías o como cualquiera de los profetas. Pero Jesús después les pregunta a ellos directamente, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo bendice y Jesús reconoce que esto no fue algo que una persona le enseñara a Pedro. Le dice, respondiendo Jesús, le dijo a Pedro, vean, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro. Y están hablando de la confesión que Pedro hizo a Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Somos edificados sobre ese fundamento, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que Jesús es el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les he explicado a algunas de ustedes que esto es un hebraísmo, es decir, una frase hebrea, una frase tradicional, que no quiere decir que la iglesia va y lucha contra el Hades y sus puertas caen. Esta frase quiere decir que más allá de la muerte, la iglesia va a permanecer. El Hades no la puede vencer, o sea, la muerte no la puede vencer, porque la iglesia va más allá de la muerte. Porque está edificada sobre ¿quién? Sobre la roca que es Cristo. Que Jesús sea nuestro Cristo, chicas, es la verdad más grande. ¿Cuál es el espíritu que mora en nosotros? ¿Ese espíritu del mundo, ese espíritu de anticristo o el espíritu de Dios? Que nos hace confesar a Jesús como el Señor, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es un espíritu que nos da testimonio de que somos sus hijos, que es un espíritu que hace que nuestro ser sea un templo santo al Señor, una casa espiritual. Entonces, chicas, quiero que se queden con esta palabra. El Espíritu de Dios está en nosotros porque podemos confesar que Jesús es nuestro Señor. Porque la obra que el Espíritu está haciendo es perfeccionarnos a la imagen precisamente de Jesús. Y cada día el Espíritu Santo está obrando en nosotros hasta que termine esa obra. Y eso lo vamos a ver en Filipenses 1, versículo 6. Amén. Amén. Pablo dice, yo estoy convencido, yo estoy persuadido, yo estoy completamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo está obrando en sus hijos, los hijos de Dios, para presentarnos como esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga delante de su esposo. Porque Cristo viene y va a encontrar una esposa bella, amada, deseada, limpia, pura, porque está siendo perfeccionada día con día por la obra del Espíritu. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la palabra, chicas, y vamos a orar. Vamos a orar, ¿en qué sentido? Hoy sí quiero que tengamos una dirección en la cual vamos a orar específicamente, y es que cada día, el Espíritu de Dios obre en nosotros. Que el Espíritu de Dios nos haga discernir el bien y el mal, lo bueno de lo casi bueno, de lo que se parece pero no es bueno, que nos haga discernir lo bueno de entre lo malo, que nos pueda guiar para ser asertivos en la voluntad de Dios. Es decir, que no pequemos, sino que sí le atinemos a la voluntad de Dios.
que seamos asertivos, que le podamos dar al blanco, que podamos entonces vivir de la manera en que a Él le agrada, en lo que a Él le place, en su voluntad. Y hermanas, chicas, todas, siendo guiados por el Espíritu de Dios, no hay margen al error. Lo que Dios quiere es que verdaderamente seamos como Jesús, que el Espíritu Santo esté trabajando en cada una de esas áreas en que nos hace falta, en cada parte donde necesitamos ser de verdad renovados, restaurados, en cada área donde necesitamos sanidad. Y la sanidad puede venir en muchos sentidos, que seamos sanados de la incredulidad, que seamos sanados de algún rencor, que seamos sanados de algún trauma, que seamos sanados de algún molde, que de verdad Dios venga y quebrante todo y nos haga nuevos. Que el Espíritu de Dios nos esté perfeccionando día con día, chicas. Quiero que oremos sobre eso, porque es importante que la iglesia, que fue comprada con la sangre de Cristo, que fuimos adquiridos en este alto precio, seamos renovados, seamos preparados, capacitados, transformados a la imagen de Cristo para recibir a nuestro amado. Seamos esa iglesia que Él de verdad desea recibir. El Espíritu de Dios que mora en nosotros va a hacer esta obra. Pongámonos en la disposición de ser llevados por Él, guiados por Él, transformados por Él. Vamos a orar, chicas. ¿Les parece bien? Porque ya es hora. Vamos a orar entonces. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por todas mis hermanas aquí presentes y también por las que no se pudieron conectar y por todas las personas que van a ver este video, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la guía clara, Señor, para buscar ser perfeccionados en tu espíritu, para buscar, Señor, dejarnos guiar por tu espíritu, que tú trabajes, que tú obres, que tú muevas todo lo que necesites mover por medio de tu espíritu que está en nosotros, Señor, a fin de que tu iglesia sea perfeccionada, sea lavada día con día, Señor, sea renovada, Señor, sea perfeccionada en todo aquello, Señor, en lo que aún hay detalle, Padre. Haz esta obra, Señor, por medio de tu Espíritu que está en nosotros, para que nuestro corazón sea limpio delante de ti, para que seamos esa iglesia, Señor, que tú deseas recibir como tu esposa. Padre, permite que tu Espíritu nos pueda guiar a toda verdad, que tu Espíritu nos pueda encaminar, Señor, en todo aquello que no tenemos claro todavía. Que tu Espíritu nos esté revelando a Jesús como el Cristo, Señor. Que podamos llamarle Señor, que podamos entonces, Señor, someternos a Él, porque si es nuestro Señor, entonces es nuestro dueño, y que nosotros podamos, Señor, acatar tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté llevando. Haga en nosotros esta obra que es necesaria, Señor, porque tú has prometido que esa obra será perfeccionada hasta el día de Jesucristo, y sabemos que Él viene, y queremos ser esa iglesia digna de Él. Padre, que tu Espíritu que está en nosotros, Señor, día con día nos testifique que somos tus hijos, Señor. Y nosotros podamos creerlo. Y nosotros entonces podamos vivir, Señor, como ese templo santo, esa casa espiritual santa, Señor, para ti. Permite, Señor, que todas tus hijas aquí presentes y las que no se han conectado, Señor, puedan recibir esta bendición y ser guiadas por tu Espíritu, Señor. Y en ellas, Señor, tú sigas haciendo esta obra hermosa, preciosa, Señor, de estar de verdad guiándonos, Señor, a Cristo. Todo esto te lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, chicas, pues les agradezco a cada una de ustedes el que se hayan podido conectar a este estudio, a este tiempo. Y también quiero darle la bienvenida aquí a nuestra hermana Lupita García, que es tía de nuestra querida Brenda. Y hermana, solamente decirle que este
tiempo tiene el propósito de que seamos edificados en la palabra de Dios y que podamos ir alcanzando el conocimiento por medio de la palabra, que podamos tener a Jesús como nuestro Cristo, como nuestra roca eterna, y que podamos entonces discernir las cosas de esta vida siendo guiados por el Espíritu de Dios. Este es nuestro único objetivo, ser edificados como esa casa espiritual. Y le doy la bienvenida, hermana, y de verdad, este tiempo cada martes 10 de la noche, aquí es un espacio para ustedes, precisamente para esto. Este es el propósito de predicar la palabra, que podamos ser hijos guiados, perfeccionados, discipulados, hermano. Y de verdad, deseo que esta palabra sea de mucha bendición para usted y para todas las hermanas que hoy están aquí presentes y para las que puedan ver este video. Y bueno, chicas, no sé si alguien tenga fórum, quiera comentar fórum o tenga algún tema de oración, lo puede comentar ahorita y oramos por ello. Que el Señor les bendiga, chicas, y pues las escucho. Yo, Isra, foro. Pues, bueno, justamente hoy que leíamos el diario de oración y lo leía con mi familia un poco antes de empezar contigo y veíamos justamente y les decía lo importante que es entender que el Espíritu de Dios está en nosotros, que es Dios mismo habitando en nosotros, porque a veces tenemos claro quién es Dios, Jesús como nuestro Cristo, pero el Espíritu Santo no lo vemos como lo tenemos que ver, que es Dios mismo el que habita en este cuerpo, que somos el templo, que honremos el templo porque es la manera de honrar a nuestro espíritu, al Espíritu de Dios. Entonces, hoy confirmo y gracias por retomar el diario para poder confirmar y ver de verdad que somos hijos, como lo estabas diciendo ahorita al final, que somos la iglesia, que somos esas personas que Dios ha escogido, ha apartado para un propósito, llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, a todas las personas, y que con nuestra conducta sean ganadas esas personas también. Entonces, que podamos, bueno, hoy me quedo con eso, que Dios mismo está viviendo dentro de mí y que pueda mi cuerpo ser honrarlo y también ser portadora de su mensaje y que Jesús es mi Cristo. Amén. Muchas gracias, Alo, por el foro. Gracias, gracias. Y comentarles, chicas, que Alo me comentó si podía compartir ese diario con algunas de ustedes. Y cuando lo leí, de verdad, mi corazón así, ¡ah! Fue quebrantado y dije, Señor, necesitamos retomarlo porque puede que lo estemos perdiendo de vista. Y de verdad, yo sé que Dios movió las cosas para este propósito y estoy de verdad expectante de lo que Dios va a hacer, porque yo sé que el Señor lo puso por algo y de verdad esta palabra no vino de gratis, chicas. Yo sé que Dios quiere que nosotros tengamos claro esto, bien, bien claro en nuestro corazón esto, que Él es nuestro Cristo, que Jesús es nuestro Cristo y que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y que entonces vamos a ser perfeccionados, vamos a ser esta iglesia que Dios desea y tenemos que también llevar este mensaje de salvación a otras personas. No sé quién más pueda tener un fórum, si quiere comentar a alguien más o algún tema de oración, también para ya no exceder el tiempo, chicas, no abusar más del tiempo. Las escucho. Ok, si no hay más fórum o si no hay temas de oración, que me puedan escribir al chat personal y yo estaré orando, chicas, por esos temas. Si no hay más temas de oración o fórum, entonces le quisiera pedir a ver, aquí está Brenda. Brenda, ayúdanos a orar para cerrar esta reunión, Bren, por favor. Ok. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este mensaje que permitiste que tu Hijo Israel nos diera a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que tú sigas revelándonos más acerca de tu Hijo, Señor, acerca de tu palabra, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú sigas guiando nuestras vidas a ese propósito, Señor, por el cual nos creaste, Señor.
Te rogamos que nos llenes de fuerza, Señor, que nos llenes, Señor, de esa sabiduría, Padre, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú lo puedes dar. Te rogamos que cada vez que abramos la Biblia, Señor, podamos tener esa revelación, Padre, hacia nuestras vidas y podamos ponerlo en práctica, Señor. Que nuestra vida, Señor, cada vez refleje a tu Hijo Jesús. Te lo rogamos, Dios, en esta noche y te suplicamos que tú envíes a tus ángeles y arcángeles para que nos guarden de todo mal en esta semana, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bren. Gracias, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Les amo en el Señor. Estoy a sus órdenes y las espero aquí y seguimos en contacto. Primeramente, Dios, nos vemos la semana que viene para este estudio, este aposento, y de verdad, cualquier cosa, pues estoy al pendiente. A veces, si tardo en contestar, procuraré hacerlo lo antes posible. Estoy orando por ustedes, estoy orando por cada uno de sus temas. Sé que de repente hay cosas difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada que el Evangelio no pueda solucionar y que nosotros tengamos la confianza de eso, chicas. Que seamos testigos de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes. Que pasen bonita noche. Gracias por conectarse. Y pues aquí seguimos, chicas. Bendiciones. Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Dios les bendiga. Bonita noche. Gracias, bonita noche a todos. Gracias, Isra. Bye.